Bueno, pues la Santa Cena la vamos a tomar después. Primero vamos a escuchar la palabra de Dios en este día. Y la semana pasada estuvimos continuando con esta serie sobre la vida de David. Ya podemos decir del rey David, ¿no? Porque ya la semana pasada lo vimos ya como rey. Y una de las primeras cosas que hizo como rey, lo primero conquistó Jerusalén. Y después lo vimos con trasladando ese arca de la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén. Y vimos ese arca que mató a Uza, ese arca que bendijo a Obed-Edom, que la recibió en su casa, y ese arca que llenaba de alegría, a pesar de ser temible, y llenó de alegría a todo el pueblo, excepto a Mical, que estaba desde la ventana viendo a David, su esposo, danzando ahí un poco de forma que a ella le pareció que no era correcto. Después de ese momento que estuvimos viendo la semana pasada, la vida de David continúa y lo vemos en el siguiente capítulo con el deseo de construirle un templo a Dios, de hacerle una casa a Dios. La presencia de Dios estaba en el arca originariamente estaba en el tabernáculo, en una tienda hecha con telas y con pieles, y David tiene ese deseo de construir un templo ya fijo, un templo construido con materiales sólidos. Pero en ese capítulo vemos al profeta Natán llevándole una palabra a David y diciéndole que no iba a ser él quien le iba a construir la casa, sino un hijo que le nacería después. Y no solo eso, sino que Dios le dijo que la casa se la iba a construir él, que la casa se la iba a hacer Dios a David, porque iba a tener un linaje, su descendencia iba a ser un linaje eterno, un reinado eterno. No es cualquier cosa. Dice en 2 de Samuel 7:16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y continúa en el 18 con una oración de David en respuesta a eso que Dios le ha dicho. Y se presenta ante el Señor y le dice, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Así que en este punto de la historia, David es plenamente consciente de que él no era nada, era un simple pastor que estaba cuidando a las ovejas de su padre y había llegado muy lejos, incluso a ser rey, y que Dios le prometiera un reinado, un linaje eterno. Y en respuesta David le dice, ¿quién soy yo para que me hayas hecho llegar hasta aquí, me hayas hecho llegar tan lejos? A continuación, en los siguientes capítulos lo vemos consiguiendo grandes victorias sobre diferentes pueblos, sobre los filisteos, sobre los sirios, sobre los edomitas y los moabitas. Es decir, que tuvo victorias al norte, al sur, al este y al oeste. Engrandeció el reino de Israel. En el capítulo 8 dice, en todas sus campañas el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Es decir, estamos en un punto, quizá el punto más alto de la vida de David en cuanto a éxito, en cuanto a victorias. Estaba reinando además con justicia y con rectitud el reino que Dios le había dado. Y a continuación lo vemos beneficiando a uno de los nietos de Saúl, a Mefiboset, que dice la Biblia que era tullido de las dos piernas, y a Mefiboset, nieto de Saúl. Ya vimos la semana pasada brevemente cómo David había llorado la muerte de Saúl y la muerte del general también de Saúl. Y aquí lo vemos beneficiando a uno de los nietos, a Mefiboset. Le devolvió las tierras que eran de Saúl y lo sentó a su mesa. Era un hombre, no sabemos la edad, que estaba tullido de las dos piernas y David lo protegió, le hizo sentar en su mesa, es decir, lo llevó a su palacio.
Y también Mefiboset le dice a David, ¿quién soy yo? Si tengo menos valor que un perro. Y David, en cambio, le da valor a quien no tiene o piensa que no tiene valor. Y es de nuevo un reflejo de la misericordia de Dios hacia nosotros, que no siendo nada, se ha fijado en nosotros y nos ha dado mucho más de lo que pensábamos. Posteriormente, en el capítulo 10, vemos a David haciendo la guerra contra los amonitas, porque los amonitas habían cometido una afrenta contra los mensajeros que David había enviado. Y de esa forma llegamos al momento de la vida de David que hoy vamos a ver. Y hoy vamos a ver a un David que realmente es muy diferente a todo lo que hemos estado viendo hasta aquí. Si quitáramos el nombre de David de estos dos capítulos, porque nos vamos a centrar en dos capítulos, el capítulo 11 y el 12, si quitáramos el nombre de David de esos versículos y no supiéramos cuál es el nombre de ese rey, seguramente lo identificaríamos más con Saúl que con David, por el comportamiento que tuvo. Hasta aquí hemos visto a un David en ascenso, lo hemos visto llegar por la mano de Dios a la cima, podríamos decir, y este momento marca el comienzo de una época, ya había pasado por una época dolorosa con la huida de Saúl, pero aquí lo que vamos a ver marcó el resto de su vida de una forma muy trágica. Vamos a poner este tiempo delante de Dios y que podamos aprender de esta lección de la vida de David. Señor, gracias porque tu presencia está aquí. Lo vimos la semana pasada. Tú estás en medio nuestro y queremos tener reverencia, queremos tener ese temor santo por tu presencia, por tu santidad. Y Señor, que no se nos olvide que tú eres el Dios 3 veces santo. Señor, que no se nos olvide que tú estás aquí y que tus ojos nunca se apartan de nosotros. Señor, que podamos aprender esta lección de la vida de David y que pueda ser de bendición para nosotros. Que nos pueda servir en nuestro día a día y que nos ayudes a caminar en rectitud, en justicia y en santidad delante de ti. Abre nuestros oídos, Señor, nuestra mente. Amén. Bueno, como os he dicho, nos vamos a centrar en dos capítulos, pero no los vamos a leer enteros. Primero vamos a leer los 5 primeros versículos del capítulo 11, del segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 11, del 1 al 5. No sé si alguien me puede conseguir un poco de agua. Gracias. Vamos a leer segundo de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Dice: aconteció al año siguiente, nos hemos quedado en este repaso rápido en la guerra contra los amonitas. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, a su general, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Gracias, Esther. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. En estos dos capítulos vemos, especialmente en el 11, vemos la caída de David. De ese hombre que durante todos estos mensajes nos ha asombrado por la misericordia que tenía de sus enemigos, por cómo se fortalecía en Dios, cómo acudía a Dios en momentos de dificultad, cómo Dios era su refugio. Y en este capítulo 11 vemos la caída de este hombre.
Y vamos a ver en este día el camino que le condujo a la caída y las consecuencias que tuvo la caída. El camino comienza en el primer versículo de este capítulo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Probablemente pues se está refiriendo, y en otras versiones lo traduce así, al tiempo de la primavera. Después del invierno, después de las inclemencias meteorológicas que les impedían continuar la guerra, llegó la primavera, y además se dice que la primavera la sangre altera. No sé si tiene algo que ver con esto. Y en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. ¿Y dónde estaba David? Estaba de vacaciones. No dice el texto por qué David se quedó en Jerusalén. Podemos hacer interpretaciones, y sé que al respecto de esto se hacen interpretaciones, de pues que estaba ocioso, estaba de vacaciones. No dice la Biblia el por qué se quedó. Quizá tenía algo que hacer en Jerusalén. Quizá tenía que atender algún asunto en Jerusalén. No lo sabemos. Pero lo cierto es que si nos fijamos en este texto, no parece darnos la impresión de que David estuviera muy ocupado en ese momento, ¿no? Porque dice que en la tarde se echó una siesta y al levantarse, pues, ¿no? Parece que no estaba en ese momento muy atareado. Mientras sus valientes, mientras sus soldados, mientras su general se estaba jugando la vida en una guerra contra los amonitas, él estaba tranquilamente en su casa. Había caído en un momento de relajación física, pero también espiritual. Había pasado ya bastante tiempo. Habían pasado años desde que había llegado a ser rey sobre Israel. En la predicación de la semana pasada vimos a un David que tendría aproximadamente mi edad. Y en esta predicación ya han pasado varios años y quizá David tendría alrededor de los 50 o 60 años. Había pasado tiempo, había conseguido grandes victorias, se había relajado, había llegado alto, se había establecido. Y lo cierto es que muchas veces a nosotros nos pasa eso, que el éxito en nuestra vida nos lleva a un estado de relajación espiritual, que es muy peligroso. Y es un principio que se cumple muy frecuentemente. Los momentos de dificultad en nuestra vida son los que más nos acercan a Dios. Y los momentos donde todo va bien son los que tenemos que temer, porque es donde nos podemos relajar y somos más vulnerables al ataque del enemigo. Juan Crisóstomo, que es uno de los que se denomina padres de la Iglesia, uno de los hombres prominentes de la Iglesia en los primeros siglos, dijo que el camino angosto tiene un precipicio a cada lado. Y como tiene un precipicio a cada lado, tenemos que estar muy atentos de poner el pie donde toca. Y en el momento en el que nos despistamos, que estamos en otras cosas, en otros asuntos, que nos relajamos, es muy probable que caigamos por uno de los precipicios. David no estaba en el lugar correcto, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Y es algo también muy simbólico de lo que nos sucede a nosotros cuando, en lugar de estar luchando, de estar haciendo guerra espiritual, de estar sirviendo a Dios, que David tenía que estar sirviendo a Dios en el campo de batalla, en lugar de estar sirviendo a Dios, estamos ociosos. Y cuando estamos en ese estado en el que estamos relajados, tranquilos, sin mucho trabajo, sin hacer guerra, entonces es cuando empezamos a mirar donde no debemos. El palacio de David, nosotros tenemos la imagen, cuando se habla de palacio en la Biblia, de la imagen medieval, ¿no? De un castillo, un palacio. No sé cuántos habéis visitado castillos, palacios, pero tenemos esa imagen de algo enorme, de algo grande. Lo cierto es que en ese tiempo el palacio del rey era una casa pues un poco más grande que las demás y un poco de mejor calidad que las demás. Lo que ocurría es que el palacio de David en Jerusalén estaba en el punto más alto de la ciudad, por una cuestión estratégica también. Era desde donde se podía ver todo alrededor.
Y precisamente porque se veía todo alrededor, pues David vio lo que le llevó al desastre. Se habla también mucho acerca de Betsabé y del papel de esta mujer en esta historia. Hay quien piensa que Betsabé también tuvo culpa en todo esto. Yo personalmente, en todo el relato de la Biblia, de estos capítulos, no encuentro que Dios le reproche nada a Betsabé. Yo creo que Betsabé fue más una víctima de David. David vio, hace algunas semanas Mila nos predicaba acerca de esto, ¿no? David vio, pero también miró, observó. No se quedó solamente en que vio a una mujer por casualidad y dijo, uy, me meto para dentro de casa, esto no es bueno. No, es que se quedó, por lo que dice el texto, se quedó allí observándola. Le gustó, dice que era una mujer hermosa, la deseó, preguntó por ella, dijo, a ver, esta mujer vamos a investigar, a ver, me ha gustado, vamos a ver esta mujer de dónde ha salido. Aunque estoy casi seguro de que David sabía quién era esa mujer, porque otra de las peculiaridades de los palacios es que los reyes tenían a sus hombres más valerosos, a sus soldados más valiosos, vivían a su alrededor. Con lo cual, casi seguro que David sabía quién era esa mujer. Después de preguntar quién era, dijo, pues, tráedmela, que esta va a ser para mí. A pesar de que le habían dicho que era mujer de Urías. Por eso os digo que es un David irreconocible en esta historia. Caminó David paso a paso, fue un paso detrás de otro. Después de ver a la mujer, se quedó viéndola, la deseó, le gustó, preguntó por ella, mandó que la trajeran y se acostó con ella. O sea, fue un paso detrás de otro. Podía haber parado en algún momento, pero continuó. Martín Lutero decía, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que los pájaros hagan nido en mi cabeza. David no era culpable de que Betsabé se estuviera bañando. O sea, los pájaros empezaron a volar sobre su cabeza. Pero David le hizo un nido muy bonito a los pájaros en su cabeza. Y fue un paso detrás de otro. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, la tentación a la que se vio sometido David no era una tentación irresistible. Era una tentación que él, y más él, podía resistir. Le dijeron a David quién era esa mujer. En la versión Reina Valera, la respuesta de la persona que le dice quién es está en afirmativo, está como una afirmación. Esta es Betsabé. Pero hay otras versiones donde lo pone como pregunta. ¿No es esta Betsabé la esposa de Urías? O sea, le estaban diciendo a David, pero David, si esa mujer es, si tú sabes quién es, o sea, tú sabes que es la mujer de Urías. ¿Quién era Urías? Conocemos mucho este texto, ¿verdad? Creo que la gran mayoría de nosotros conoce este texto de este pecado de David con Betsabé. Y leemos Urías y decimos, pobre Urías, ¿no? Pobrecico. Un soldadillo, ¿no? Ahí, que lo manda. ¿Quién era Urías? ¿Alguien sabe quién era Urías? En segundo de Samuel, en este libro donde estamos, en el capítulo 23, versículo 8, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y al final del capítulo, en el versículo 39, dice, Urías Eteo, 37 todos. O sea, David tenía 37 hombres de entre todo su ejército
37 hombres que eran la élite. Eran el cuerpo de élite del ejército. Eran sus hombres más valiosos, más valerosos, los más valientes. Y entre ellos estaba Urías. David sabía perfectamente quién era Urías. Urías era uno de los hombres más fieles que tenía David. Seguramente Urías fue uno de los hombres que le acompañó en su peregrinar por las cuevas y los desiertos. Seguramente Urías fue uno de los hombres que estuvieron con él cuando huía de Saúl. Seguramente fue uno de los hombres que había perdido a su esposa y a sus hijos en Siclag. Y seguramente estuvo con él cuando le coronaron como rey. Fue uno de los valientes de David. Fue uno de los hombres de confianza de David. Y a David no le importó lo más mínimo. Qué triste, ¿no? Qué chocante que alguien como David pueda hacer algo así. ¿Sabéis que Dios ha dicho, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Y David no amó a Urías como a sí mismo. Se amó mucho más a sí mismo que a Urías. Jesús dijo, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado de David se materializó cuando se acostó con Betsabé, pero ese adulterio, ese acto, ya había comenzado previamente en su mente. El pecado ya había nacido en su mente. Y es curioso que alguien que fue capaz de vencer a tantos enemigos, de fortalecerse en Dios cuando todo le iba mal, que no pudiera vencerse a sí mismo. Vemos la caída, vemos que David tomó a Betsabé, es decir, se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella. Y como consecuencia, ahí el escritor del libro de 2 de Samuel da detalles muy curiosos en esta historia. Porque dice que Betsabé cuando se acostó con David acababa de salir de su periodo menstrual y se quedó embarazada. Y Urías no estaba. Con lo cual, blanco y en botella, el hijo era de David, ¿no? Así que es muy bueno, da muchos detalles esta historia. Así que David pensó, bueno, no hay forma de que nadie piense de que es hijo de Urías. Está claro que no es hijo de Urías. Así que esto hay que taparlo. Esto hay que ocultarlo. Y manda un mensajero para que traiga a Urías de la ciudad donde estaban luchando. La ciudad de Rabá. Y es curioso porque a veces se nos pueden pasar por alto detalles. Si vemos dónde estaba la ciudad de Rabá, la ciudad de Rabá estaba como a 70 o 80 kilómetros de Jerusalén. Es decir, caminando a buen ritmo se podía tardar unos 3 días en llegar. Así que manda al mensajero. Por cierto, Betsabé le dice a David que se ha quedado embarazada. ¿Vale? En aquel momento no había los medios que tenemos ahora. Las mujeres, ¿me podéis decir más o menos cuánto tiempo pasó? Le acababa de venir la regla, ¿no? Había salido de la regla, ¿no? No sé qué ha dicho, me lo he perdido. Vale. Un mes y medio. ¿Vale? Manda un mensajero a Rabá, que probablemente tardaría unos 3 días en llegar. Le dice a Urías, el rey te manda a llamar. Urías emprende el viaje. Otros 3 días. Una semana, en total. Llega Urías y David le dice, bueno, para disimular, ¿no? ¿Cómo va la cosa por allí? ¿Cómo va la batalla? Se hizo el interesado. No sé si a David realmente le estaba interesando. Creo que le interesaba más otra cosa en ese momento. Y Urías le informa de cómo va y David le dice,
Muy bien, pues mira, como estás cansado, vete a tu casa y dice la Reina Valera, lava tus pies. ¿Vale? Eso es un eufemismo. O sea, le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. ¿De qué forma podemos ocultar el tema? Pues que Urías se acueste con su mujer. Y así, el hijo que nazca es de Urías. Ya está, asunto solucionado. Pero resulta que a David, pues, le salió mal la cosa. Porque no esperaba David la respuesta de Urías. Y Urías se quedó, cuando salió del palacio, se quedó a dormir en la puerta. Y claro, cuando David le vio al día siguiente, le dijo, ¿pero no te has ido a tu casa? Urías le dijo, ¿cómo voy a irme yo a mi casa si están los soldados durmiendo al raso? Si Dios está habitando en una tienda, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa? Y David le dijo, bueno, no te preocupes, quédate aquí hoy y mañana te vas a tu casa. Así que al día siguiente, David dijo, aquí hay que hacer algo más, así que le invita a comer y lo emborracha. Y David dice, ahora sí, mi plan es perfecto. Pues no, resulta que se volvió a quedar el hombre en la puerta. O sea, vemos en Urías una respuesta que sería más propia de David, ¿no? Y vemos a David tratando de que el hombre no haga aquello. Así que David dice, bueno, hay que acabar con el problema. Si Urías no se quiere acostar con Betsabé y no podemos tapar esto de esta forma, pues vamos a quitar al marido del medio y así pues ya no tengo problemas con él. Y le escribe una carta a David a Joab y le dice, pon a Urías en la primera línea de batalla, donde estén los enemigos más aguerridos, lo pones ahí, para que muera. Escribe la carta a David y se la manda a Joab. ¿Cómo se la manda a Joab? Con Urías. O sea, le escribe una carta a Joab donde dice, quiero que muera Urías, y se la da a Urías para que se la lleve a Joab. O sea, no sé hasta qué punto a David se le había ido la cabeza en todo esto. O sea, mandó a un hombre con su propia sentencia de muerte. Al tiempo, Joab le envió un mensajero, le dijo cómo había ido la batalla y le dijo al mensajero, sobre todo, dile que Urías ha muerto. ¿Vale? Cuéntale tal, pero dile que Urías ha muerto. Así que el mensajero llegó, habían pasado otros 3 días de viaje de Urías para allá, más el tiempo de la batalla, que no dice cuánto tiempo fue, más otros 3 días de regreso del mensajero para darle la noticia a David. Y le dijo, Urías ha muerto. Y seguramente después de... No sabemos lo que duró la batalla, ¿vale? Pero como mínimo tenía que haber pasado 1 mes y medio. Más lo que durara la batalla. Quizá pasaron 2 meses. Después de todo ese tiempo tratando de ocultar su pecado, David debió pensar, ya está. Ya ha muerto Urías. Bueno, que nazca el niño, pero siempre podré decir que era de él. ¿No? Él no podrá estar para contradecirme. David cayó en una espiral de pecado. O sea, después de una fue otra y otra. Y como os decía al principio, es un David que es irreconocible. David además lo vemos abusando de su poder. Porque mandó llamar a Betsabé y la trajeron y la tomó, abusando de su poder como rey. Y luego mandó a Urías al frente de batalla abusando de su poder. Vemos a un David que es el David más parecido a Saúl que hemos visto hasta ahora. Un hombre de Dios como David, porque no olvidemos que la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y creo que este es el punto donde más dudas surgen en nuestra cabeza. Cómo una persona que hizo esto es llamada en la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios. Dice en 1 Corintios, en el versículo de antes de los que he leído, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y estos ejemplos
Dios se podía haber encargado perfectamente de borrar esta historia, del historial de David, tirarlo a la papelera y que David quedara impecable. Pero está puesto en la Biblia para que aprendamos de esa lección que tuvo que aprender David por la fuerza. Porque esto tuvo consecuencias. En el capítulo 12 vemos... Claro, cuando leemos la Biblia pasamos del capítulo 11 al 12 en un segundo, ¿no? En el móvil no hace falta apretarle a la flechita del siguiente capítulo y estamos. En la Biblia a veces está incluso seguido, no tienes ni que girar la página. Pero lo cierto es que había pasado tiempo. Cuando el profeta Natán se presenta ante David, el niño ya había nacido. Venga, pregunta de primaria. ¿Cuánto tiempo había pasado como mínimo? Rolando siempre dice un poco más por si acaso, para dar un poco de margen. Como mínimo, por eso digo como mínimo, habían pasado 9 meses desde aquella tarde de primavera. Hay comentarios bíblicos que dicen que había pasado un año, ¿vale? Porque dice el final del capítulo 11 habla del duelo de Betsabé. Dependiendo de cómo entendamos el duelo, podríamos entender que había pasado un año. Pero bueno, como mínimo habían pasado 9 meses. 9 meses donde David, pues, parece estar muy tranquilo. Donde David, bueno, ha pecado, pero no ha pasado nada. Aquí, ojos que no ven, corazón que no siente. Ya está. 9 meses sin arrepentirse delante de Dios. Confiado en que su pecado ha sido silenciado. Sabéis que David escribió muchos salmos, y hoy voy a hacer referencia a algunos de ellos. Y en el Salmo 139, es un salmo que conocemos también mucho, que empieza diciendo: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. David escribió eso. David escribió que no se podía esconder de Dios, que las tinieblas delante de Dios eran luz. O sea, no había sitio donde esconderse, donde ocultarse. ¿David escribió esto antes o después del pecado con Betsabé? No lo sabemos. Si lo escribió antes, lo había olvidado. Porque pecó con Betsabé y pensó que Dios no había visto nada. Y si lo escribió después, lo escribió a sabiendas de que Dios lo ve, que Dios conoce todo, conoce cada uno de sus pensamientos. David se arrepintió, pero aquí hay otra lección muy importante para nosotros, porque David se arrepintió no durante esos meses, 9, 10, 12 meses que habían pasado. No se arrepintió porque él tuviera esa conciencia de haber pecado delante de Dios. Se arrepintió cuando Natán vino y le dijo: Dios sabe lo que has hecho. Te hemos pillado. Y es una lección para nosotros, porque a veces el arrepentimiento viene cuando somos descubiertos. Nos arrepentimos más por la vergüenza, por las consecuencias, que por lo que en sí hemos hecho delante de Dios.
Voy a leer los primeros 14 versículos de ese capítulo 12, segundo de Samuel. Dice, el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. Aquí esta historia me parece muy bonita, porque además no olvidemos de dónde había salido David. David cuidaba de las ovejas de su padre, así que Dios le habló de una forma que David podía entender perfectamente y que llegó al corazón de David. Dice, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido, ciertamente, morirá. Es muy impactante. Además, David rápidamente se da cuenta de que en esa historia que le acaba de contar Natán, claramente hay alguien que ha hecho algo mal. Pero David había estado meses y meses sin percatarse del mal que él había hecho. Y también hay una enseñanza que se cumple muy frecuentemente en nosotros. Y es que vemos con mucha facilidad las faltas de los demás, lo que los demás hacen mal, pero a veces nos cuesta mucho ver lo que nosotros hacemos mal. David rápidamente identificó al culpable, pero no se dio cuenta de que él era ese culpable. David además había olvidado la gracia de Dios. Dios le dice, te lo he dado todo. O sea, te libré de Saúl, te he dado el reino, te he dado mujeres, porque ¿os acordáis las mujeres que hemos citado hasta ahora previamente de David? Hemos citado a Mical, hemos citado a Abigail y hemos citado a, creo que se llamaba Agitofel o Ahinoam. Los nombres a veces son complicados. Como mínimo aquí David ya tenía 3 mujeres, más las que vivían, las concubinas que vivían en palacio con Saúl. Y Dios le dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Has olvidado que soy yo quien te ha llevado hasta aquí? Lo hemos visto al principio del mensaje. David diciendo, ¿quién soy yo para que me hayas hecho llegar tan lejos? Y aquí parece que David había olvidado toda esa gracia de Dios sobre su vida, todo lo que Dios le había dado sin merecerlo. Y ciertamente cuando pecamos es un desprecio a la gracia de Dios. Porque muchas veces el pecado es un reflejo de inconformidad con lo que Dios nos ha dado, de falta de gratitud con lo que Dios nos ha dado. Cuando uno lee la historia, no sé si a vosotros os pasa, pero cuando uno lee esta historia, llega el momento en que Dios le dice a David, por cuanto has hecho esto, el hijo que te ha nacido morirá. Y no sé si os pasa, pero a mí me parece injusto.
un niño? ¿Qué culpa tenía? ¿Qué culpa tenía el hijo de David siendo inocente? ¿Qué pecado había cometido el hijo de David siendo inocente? Y por el pecado de su padre tuvo que morir. ¿No os parece injusto que el hijo de David tuviera que morir siendo inocente? Jesús, el hijo de David, tuvo que morir por nuestros pecados. Siendo sin pecado, siendo inocente, siendo justo, tuvo que morir por nosotros. Y en esta historia el hijo de David no es un sacrificio por el pecado de David. No fue el sacrificio que le permitía ser perdonado. No, fue una consecuencia de su pecado. Pero ciertamente Jesús tuvo que morir por nuestros pecados, por los de todos nosotros. El hijo de David en esta historia tuvo que morir por el pecado de su padre. Pero Jesús tuvo que morir por los pecados de todos nosotros. Este pecado tuvo graves consecuencias en la vida y en la familia de David. Y lo que vamos a ver en los siguientes capítulos son esas graves consecuencias de este momento, de esa bonita tarde de primavera en la terraza de palacio. Uno de los hijos de David violó a una de sus hijas. Otro de sus hijos vengó esa violación y mató al violador. Después se rebelaron 2 hijos suyos contra él y le quisieron quitar el trono. Y los 2 acabaron muriendo. Perdió David a 4 hijos. Sufrió la violación de una hija. Y fueron graves consecuencias del pecado que él había hecho. En los versículos 5 y 6, cuando David escucha la historia que Natán le está contando, dice que David se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Es decir, tiene que pagar 4 veces la cordera que se llevó. Y David sufrió la muerte de 4 hijos. Un momento de placer trajo muchos años de dolor. David sacrificó el bienestar de su familia por su placer personal y momentáneo. Y es una lección para nosotros. ¿Estás dispuesto a poner en riesgo tu familia por un momento de placer? Pero Dios le dijo, además de las consecuencias que iba a sufrir, Dios le dijo: tu pecado ha sido perdonado. Vas a pagar las consecuencias de lo que has hecho. El pecado tiene consecuencias. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pero tu pecado ha sido perdonado. Y no vas a morir. Y Dios le había prometido a David un linaje eterno y mantuvo su promesa. Cuando vamos a la genealogía de Jesús, y no sé si os acordaréis que una vez prediqué acerca de esto, en la genealogía de Jesús en Mateo se nombra a Betsabé. Pero no se nombra a Betsabé por su nombre. Se la nombra como la que fue mujer de Urías. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, quedó, incluso en la genealogía de Jesús, quedó reflejado el pecado de David. Pero a la misma vez quedó reflejada la misericordia de Dios, que mantuvo esa promesa a David. Y nació Jesucristo de la descendencia que él tuvo con Betsabé. Y vemos nuevamente la misericordia de Dios, ese favor inmerecido, esa gracia sublime.
Una diferencia muy importante, porque seguimos manteniendo, y la Biblia sigue diciendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una diferencia muy importante de David con Saúl es que cuando Saúl pecó, él estaba más preocupado por las consecuencias que eso iba a traer que por haber pecado. Él estaba más preocupado por lo que la gente iba a pensar de él que por lo que Dios había pensado de él. Y aquí vemos a David respondiendo de manera diferente, porque Dios le dijo todas las consecuencias que iba a tener. Y vemos a David, ahora sí, arrepentido delante de Dios por lo que había hecho. En Santiago, capítulo 1, el apóstol Santiago dice que cada uno es tentado, con esto voy a terminar, cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Y es el proceso que vemos en David. De una tarde primaveral, eso dio a luz la pasión dentro de él. Esa pasión engendró el pecado y de ahí vino la muerte, la tragedia. Pero también dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos que tener bien claro que el pecado trae consecuencias. Cuando uno peca, sea con el pecado que sea, eso trae consecuencias. Puede traer falta de confianza, puede traer una ruptura matrimonial, puede traer dolor a los hijos, puede traer muchas cosas, sea el pecado que sea. Pero podemos ir delante de Dios y ser limpios por la sangre de Cristo. Me gustaría que termináramos este tiempo con un tiempo de oración, individual. Voy a dejar unos minutos para que delante de Dios nos examinemos, cada uno de nosotros, y veamos en qué punto estamos. Porque podemos estar al principio del camino, en un momento de relajación espiritual, de no estar luchando y haciendo guerra espiritual, luchando contra el enemigo. Podemos estar en ese punto, podemos estar siendo tentados, podemos estar más allá, o podemos estar sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Y me gustaría que tuviéramos este tiempo delante de Dios y que cada uno se examine y haga con Dios lo que tenga que hacer después de la palabra que hoy hemos oído. David componía canciones, componía salmos en todo tipo de situaciones. Y justo después de este momento, justo después de que el profeta Natán hablara con él, compuso uno de los salmos más conocidos, el Salmo 51. Y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, queremos hacer como David y somos conscientes de que tus ojos nunca se apartan de nosotros. Tú conoces hasta lo más íntimo de nuestro ser. Tú conoces cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros pecados. Y Señor, te queremos pedir que nos limpies con esa sangre preciosa de tu Hijo, sacrificado por nuestros pecados, muerto en la cruz siendo inocente. Queremos ser limpios con esa sangre, Señor. Y queremos, como te pedía David, que reconstruyas esos muros de Jerusalén. Que reconstruyas eso que el pecado puede haber destruido en nuestra vida. En la vida de nuestras familias. Señor, restaura. Restaura lo que el enemigo ha querido destruir. Nos presentamos delante de ti, sin nada que podamos ocultar ante tus ojos. Señor, crea en nosotros ese corazón limpio y que tu Espíritu Santo nos sustente. Gracias, Señor. Gracias porque has dejado en tu palabra ejemplos que nos pueden escandalizar, pero nos ayudan a permanecer firmes, a mirarte a ti y a saber que sigues teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque ese linaje eterno que le prometiste a David, lo cumpliste y lo cumplirás en Jesucristo. Y Señor, tu palabra dice que te ha placido darnos ese reino. Gracias, Señor. Gracias porque, a pesar de ser como somos, nos has dado todo, Señor. Que no despreciemos esa gracia sublime en nuestra vida. Que sea esa gracia la que nos fortalezca, la que nos sostenga en medio de momentos de prueba y de tentación. Nos rendimos ante ti, Señor. Gracias por tu amor. Amén.